Saludos, soy el pastor Pablo Silverio y el tema que me asiste hoy está relacionado con la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Se cuestiona constantemente y cada vez más de manera frontal el hecho de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas hablan de manera muy, ¿cómo le digo? De manera muy frontal, muy sistemática, negando que Cristo Jesús, nuestro Señor, sea Dios. Y algunas de las cosas que la gente dice, como por ejemplo, si era Dios, ¿por qué Él nunca dijo que lo era? Una pregunta válida. Por otra parte, otra pregunta muy válida es que algunos dicen, ¿creían los discípulos de Jesús que andaban con Dios sobre la tierra? Bueno, esa es una pregunta válida también, que la vamos a contestar en el próximo video. Pero ahora vamos a concentrarnos en por qué nuestro Señor Jesucristo nunca dijo, Él no dijo, yo soy Dios. Nunca lo dijo. Miren, es sencillo, ¿por qué no? Es sencillo, es muy sencillo. Pero vamos a retomar algunos textos de la Biblia para rellenar, pero es muy sencillo. Con un solo texto podría contestarse esto, pero vamos a tomar algunos ejemplos más. Por ejemplo, miren, el Jesucristo decir, nuestro Señor, que Él era Dios, eso no armonizaba con su modelo de vida. No armonizaba porque Él siempre enseñó sobre la humildad y porque bíblicamente tenía que ser y fue un ejemplo de humildad. Entonces, el que Él fuera Dios, como de hecho lo era, no armonizaba con su estilo de vida, como Él debía llevar la vida, ni lo que la Biblia decía acerca de Él. En el Antiguo Testamento, cosas que el Antiguo Testamento decía concerniente a Él. Decir Jesús, yo soy Dios, entonces así contradecía su propia enseñanza y el propio estilo de vida que Él vivía y quería enseñar. Ciertamente, desde el principio se anunció que iba a ser así. Iba a ser una persona que iba a vivir una vida humilde y se iba a presentar de manera humilde también. Por lo tanto, mire, Isaías, capítulo 53, versículo 2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que no le deseemos. Ya la Biblia lo decía, tierra seca, sin atractivo para que no le deseemos. El siervo se manifestará en una condición humilde y no portará los emblemas acostumbrados de la realeza para que su identidad verdadera sea visible solo mediante el discernimiento de la fe. Ese era el problema, desde un principio era así. Se había anunciado parte de lo que tuvo que ver con su presencia en la tierra. Por ejemplo, nosotros vimos dónde nació. En un pesebre. Nació en un pesebre. ¿Por qué tiene que nacer en un pesebre? Bueno, efectivamente, porque era un ejemplo vivo. Yo creo que el mayor ejemplo de humildad que puede haber sobre la tierra estaba representada en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Miren, en la Biblia el Señor Jesucristo dio sobrados ejemplos de humildad. Era algo que él puso en relieve de mucha importancia, tanto que los discípulos de él fueran humildes. Y por eso, si quería enseñar la humildad, entonces no podía hacer cosas que no le fueran, que no reflejaran, ¿verdad? Que no armonizaran con esa vida que él vivía. Miren, en una ocasión nosotros sabemos que le lavó los pies a los discípulos. Eso era una enseñanza vívida, una enseñanza practicada sobre la humildad. La Biblia dice en Juan capítulo 13, versículos 12 y 14, dice así. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Cierto? Pues si yo, versículo 14, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué le está indicando? Ejemplos de humildad, para que sean humildes.
¿Se está entendiendo? Porque su vida quiso reflejar todo el tiempo la humildad a las personas. Porque Dios ha detestado también todo el tiempo a todas aquellas personas orgullosas y altivas. La Biblia dice en muchas partes que los altivos serán humillados y que los humildes serán ensalzados. La Biblia repite eso varias veces. De manera que puso otro ejemplo. Vamos a ver. Con este ejemplo, ustedes van a entender un poco más la postura de nuestro Señor Jesucristo. Este es el caso de un fariseo que llegó allá al templo. Se me olvidó tomar la nota. Sé que la mayoría de ustedes se lo han leído, pero solamente no puse el capítulo ni el evangelio que era. Pero por lo menos en el versículo 10 dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicador. Esas cosas eran reales. Uno era fariseo, otro era publicador. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Eso podía ser verdad. Entonces, eso podía ser verdad, pero ¿cuál es el problema aquí? Bueno, vamos a ver cuál es el problema. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, porque se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Dice el Señor en el versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Desde el punto de vista de esta ilustración, ese fariseo podía haber sido ese hombre, no era ladrón, no era esto, no era aquello. Francamente, si él decía que él no lo era, pues era verdad. Él no era un ladrón, él no era un pecador de esta gente que hay, no era un publicano, no era nada de eso, eso era verdad. Sin embargo, el decirlo de la manera que lo dijo, lo hizo, eso se llamaría como exaltarse, no humillarse. Por lo tanto, el otro reconoció, ¿verdad?, su pecado, reconoció la bajeza de los hombres. Y por lo tanto, dice Dios, dice Cristo, que bajó a su casa más justificado que el otro. Hay una cosa que nunca toman en cuenta la gente que critica la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Le dicen que no, que Él no es Dios. Y hay algo que ellos no toman en cuenta. Y es, cierto, Jesús, nuestro Señor, nunca dijo, yo soy Dios. Podía hacerlo, pero reitero, eso no armonizaba con su vida. Podía ser, yo soy Dios, como este fariseo. Él dijo lo que él era, básicamente. ¿Dónde tuvo el fallo? Se exaltó. Si el Señor decía, yo soy Dios, entonces se iba a exaltar también. Y no podía hacer eso, ¿cierto? Porque no armonizaba con su vida, ni con lo que se decía de él desde el Antiguo Testamento. Ahora, como decía ahorita, una cosa que mucha gente no toma en cuenta es que el Señor Jesucristo, aunque si bien es verdad que Él no dijo, Él no dijo, soy Dios. Él nunca dijo, soy Dios. Yo soy Dios. Él nunca dijo eso. Pero nadie habla de que tampoco Él negó que lo sea cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Hubo oportunidad en que el Señor podía decir que no lo era, que no era Dios, pero tampoco Él no lo hizo. Pero nadie habla de eso, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a leer a Juan 5:17. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y ya ustedes pueden ver que el Señor Jesucristo, cuando ellos pensaron que Él se hacía igual a Dios, Él nunca le dijo, no, yo no soy Dios. Él no le dijo eso. Él, ¿cómo se dice esto? Evadió, vamos a llamarle la conversación,
pero nunca negó, que eso es muy importante. Él nunca dijo, no, ustedes se están confundiendo, porque ustedes dicen que yo soy Dios. No, yo no soy Dios, ¿verdad? Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Entonces tenemos que entender esa parte ahí también. Por ejemplo, mire, otra ocasión. En Juan 10:30 dice el Señor Jesucristo, como diríamos, sin ambajes, yo y el Padre uno somos. Dijo eso. ¿Cómo se interpretó? Bueno, vamos a ver. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? ¿Me apedreáis? ¿Por cuál de ellas me van a traer piedras? ¿Por cuál de ellas? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te hace Dios. Ahora usted lee lo que continúa de esa lectura y ustedes no ven que él dice, no, ustedes están confundidos, yo no soy Dios. Él le dice algo como para pasar, sale del tema, pero no niega que él sea Dios. Que reitero que esto es una parte que los que critican constantemente la deidad de nuestro Señor debieran tomarlo en cuenta, pero ellos no toman en cuenta eso. Solamente toman en cuenta que él no dijo que era Dios, pero nunca dicen que tampoco él lo negó. Bueno, muy bien. En Juan capítulo 20, versículo 27, dice la Biblia, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces Jesucristo, cuando él le dice Señor mío y Dios mío, le dice, no, Tomás, espérate, tú no puedes decirme que yo soy Señor tuyo, pero que tampoco puedes decirme que soy Dios tuyo. No le dijo eso, se quedó callado. No le dijo eso. En ningún momento Jesús le dijo a Tomás, reprendió a Tomás, porque Tomás le llamara Dios mío. No lo reprendió. Lo dejó así. Miren la respuesta que dio Jesús. Jesús les dijo, porque me has visto. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, muy bien. Entonces es importante que tomemos en consideración este hecho, ¿verdad? Vamos a reiterarlo, ok, nunca dijo, yo soy Dios, pero tampoco nunca negó que fuera Dios, cuando tuvo la oportunidad de negarlo, porque aquí vimos nosotros en la lectura que él podía haberlo negado, pero que no lo negó, ¿cierto? Ahora, una de las partes que entendieron sus discípulos con mucha claridad, la expresa el apóstol Pablo, en lo que tiene que ver con la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, la carta a los Filipenses, y aquí se expresa todo. Esa es la razón por la cual Cristo no dijo que era Dios, no, pero no es porque no lo era, no es porque no lo era. Vamos a leer al apóstol Pablo. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, escuche, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, estaba en la forma de Dios, pero nunca tomó eso en consideración aquí en la tierra, no. Como una cosa, me voy a aferrar a este hecho de que yo soy Dios. No hizo eso. Hizo lo contrario. El apóstol Pablo lo expresa, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí está expresado por qué no lo hizo. Y no era porque no lo era Dios, existía en la forma de Dios, pero no vio eso como algo que me voy a aferrar a este hecho, a un hecho, ya soy Dios, me voy a aferrar a esto. No. Mejor se humilló. Y que es la parte esencial de esto para poder ser el ejemplo a todos los que iban a ser sus seguidores y cumplir, ¿verdad? También con las cosas que decían de él las antiguas escrituras. De manera que para el próximo video vamos entonces a tratar el tema.
¿Creían los discípulos de Jesús que andaban con Dios sobre la tierra?